muy especial para todos. Bienvenidos nuevamente a Doctora en Casa. Gracias a los que se conectan a este espacio de las plataformas digitales de Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora. Un espacio para dedicarlo a su salud. ¿Cómo están? Cuéntenos cómo la están pasando. De corazón, espero que de verdad cada uno de ustedes, de los que se están conectando en este momento y sus familias, a pesar de las semanas tan difíciles que estamos viviendo, en especial en ciertas ciudades del país, de las medidas que se están tomando, espero que estén tranquilos, que se estén cuidando. Sabemos que están fatigados, sabemos que están cansados, sabemos que llevamos muchos meses haciendo un esfuerzo, pero necesitamos continuar, necesitamos seguir adelante, estamos dando pasos, estamos avanzando, así que no podemos agotarnos. El virus no se agota, así que nosotros debemos seguir hacia adelante. Y precisamente dentro de todas esas medidas que siempre hemos venido insistiendo y recordándoles que son tan importantes, hay un tema clave en el que tal vez no se ha prestado mucha atención o algunos subestiman, y tiene que ver con los cuadros asintomáticos y los cuadros leves o moderados de COVID que pueden ser manejados en casa. Yo sé que muchas veces los cuadros severos, los que llegan a las UCI, a los hospitales, son los que acaparan la atención. Entonces, tal vez algunas personas se han quedado con la idea de que eso es el COVID, pero resulta que, vuelvo y se lo recuerdo, el riesgo nunca será cero, todos nos podemos contagiar y la diferencia va a ser los síntomas. Mientras que hay unos que nunca se enteran porque son asintomáticos, hay otros que pueden tener cuadros leves, moderados, hasta severos. ¿Cómo hacer ese manejo en casa de estos cuadros asintomáticos y leves? Ahí hay un tema clave y fundamental, no solo para evitar la progresión, no solamente para que las personas consulten tempranamente, no solo para cortar esas cadenas de transmisión. Así que vamos a hablar del tema, y para eso quiero saludar en esta tarde de hoy que nos acompaña de manera muy generosa el doctor Abraham Ali. Él es neumólogo y él es el director médico de la Fundación Neumológica Colombiana. Doctor Ali, qué gusto que esté con nosotros. Igual, Fernanda, un gusto estar acompañándolos a ti y a tus queridos personas que ven el programa de Doctora en Casa. Estoy aquí para responder todas las dudas que tengan al respecto. Exactamente. A todos los que se estén conectando, recuerden sus preguntas con el numeral Doctora en Casa. Doctora Lee, empecemos. Como les estaba diciendo a todas las personas que se están conectando en este momento, muchos se quedaron con la idea de que tal vez COVID es casos severos, y se nos olvida que muchas personas, es más, la mayoría pueden ser asintomáticos o leves y empiezan como una gripita. Entonces dicen, no, es que yo lo que tengo es un resfriado, no, es que esto no es nada, y subestiman el tema y resulta que ahí pueden estar contagiando a otras personas. ¿Qué pasa con esas gripitas en este momento? El primer mensaje importante en este caso es pensar que si existe una pandemia, no ha habido pico respiratorio en nuestro país. Todo cuadro clínico que se asocie a tos de reciente aparición, malestar general, dolor en la garganta y fiebre o sensación de fiebre, porque no todas las personas andan con un termómetro para estarse midiendo la temperatura, tienen que pensar inmediatamente que se trata de COVID. Ese mensaje es trascendental, porque en la medida en la que todos pensemos que tenemos COVID ante esa sintomatología, evitaremos el contagio a los demás e iniciaremos la acción de evitar interactuar con los otros, al menos sin tapabocas. Exacto, entonces no subestimar esos síntomas respiratorios, inmediatamente empieza ese malestar, de pronto congestión nasal, de pronto aumento de la temperatura, y hay que pensar que se trata de COVID, que se trata de un COVID leve, ¿de acuerdo? ¿Y qué debe hacer una persona inmediatamente, doctora Lee? Creo que aquí hay un llamado y es aislarse, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero es que como no es nada, yo puedo seguir trabajando sin problema. Sí, efectivamente, la conducta, además del aislamiento que hay que seguir, es hidratación, medidas que en un momento han sido subestimadas. En nuestro país hay un medicamento como es el acetaminofén, que se subestima en todos los conceptos y se dice, solo me dieron esa medicación. Pero los pacientes con malestar general, con fiebre, requieren ese tipo de medicación
que alivia son analgésicos suaves u otro grupo de los analgésicos que usualmente se utilizan en todas partes, que las personas pueden conseguirlo de modo libre en una farmacia y recibirlo. No deberían recibir en general medicaciones adicionales. La evidencia médica ahora está trabajando en un nuevo detalle, por ejemplo. Ha aparecido que hay un inhalador específico que es del grupo de los corticoides inhalados que podría generar una protección cuando el paciente tiene un COVID moderado. Eso requiere un concepto médico especializado. Pero como creo que todos los han visto y el tiempo nos ha podido dar la razón en ese abordaje de no utilizar medicamentos de modo indiscriminado, por favor, lo que tenemos es que evitar esa cantidad de fármacos, algunos inhalados, otros orales, otros inyectados, antibióticos, un montón de cosas que las personas reciben con la sensación que teniendo COVID necesitan recibir algo para poder aliviarse. Ese mensaje cobra muchísima importancia porque en la medida en que se abusa de esos medicamentos, que insisto, el año que llevamos de COVID ha demostrado que no sirven, trae más efectos secundarios, daños sobre el hígado, daños sobre el riñón, que realmente beneficios. Entonces, en este caso, realmente más es menos. Hay una cosa importante que los pacientes de numeral doctora en casa deben saber, y es que cuando uno dice un medicamento me sirvió en medicina, debería uno compararlo con no recibir ningún medicamento. Entonces, es frecuente que las personas comenten que tuvieron un excelente efecto recibiendo un montón de fármacos que existen y del cual se comenta, y que por eso se mejoraron. Pero recuerden, dado que la COVID es en su mayoría de los casos leve o asintomática, se van a mejorar sin tomar cosas adicionales. Los antibióticos, por ejemplo, se utilizan para el tratamiento de las bacterias, no de los virus. La COVID es un virus y por tanto la COVID hace gárgaras con los antibióticos. No sirven, Fernanda. Un claro llamado a evitar la automedicación, definitivamente. Ojalá que recuerden este mensaje tan importante que nos está dando el doctor Ali, y es que el COVID leve se maneja de manera sintomática, igual que se manejan los resfriados en casa. Aquí lo importante es aislarse, reportar, para cortar esas cadenas de transmisión, porque es muy probable que a usted le dé leve, pero si llega a tener contacto con una persona que sea vulnerable o susceptible, sí las pone a un contagio y no sabemos si más adelante a complicaciones. Entonces ahí hay un factor clave para tener en cuenta. Entonces, evitar la automedicación, como el doctor Ali decía, tenemos la costumbre de que si no nos recetan antibióticos, entonces nos sentimos mal formulados, y esto es, yo creo que algo que viene incluso desde antes de la pandemia, pero debemos cambiar esos hábitos porque nos exponemos a graves efectos secundarios. A esta hora, doctora Ali, ya nos empiezan a escribir, a enviar preguntas. Saludamos a Selena Toro, quien nos manifiesta esta inquietud. ¿Cómo manejar el COVID leve en mujeres embarazadas desde casa? Qué importante. Gracias, Selena, por esta pregunta. Importantísimo, porque eso nos sirve para demostrar lo inadecuado que son los procesos de automedicación. Como ha sido tradicional en el mundo de la medicina, cuando una mujer está embarazada, prácticamente lo único que recibe, y todas saben, es acetaminofén. Y exactamente ese es el principio de manejo que se debe seguir. Medir la temperatura axilar, medir la oxigenación en la sangre como un monitoreo, controlar la frecuencia cardíaca, que idealmente esté por debajo de 100 para indicar que no hay un fenómeno que internamente pueda estar volviéndose agresivo. Y si existe malestar, pues tomar acetaminofén. No se puede tomar el otro grupo que denominamos médicamente AINES. Los AINES están contraindicados en el embarazo. Entonces, mucho más están contraindicados los antibióticos que se están usando, los antimaláricos, los esteroides no tienen ningún papel a menos que la persona se desoxigene. Entonces, a Selena
el mensaje que se le manda es tratarte durante el embarazo, allí sí, como si tuvieras una gripa tradicional y no hacer nada más. El 90% de las personas que se les haga ese abordaje se van a mejorar. Exactamente, y sabemos que están recibiendo muchos mensajes a través de las redes sociales, que están llegando cadenas de WhatsApp con una cantidad y unas listas de recomendaciones de medicamentos como si fueran fórmulas mágicas. Hay que tener mucho cuidado, de verdad que esto no es tan simple y esto no es la misma fórmula para todo el mundo. Cada paciente es diferente dependiendo de su edad, de su historia clínica, así que a tener mucho cuidado porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud e incluso nuestra vida. Ahí es muy doloroso, por ejemplo, doctora Lee, en esta semana nos reportaban los toxicólogos que se han incrementado las intoxicaciones en niños porque les están dando medicamentos incluso de uso veterinario. Entendemos el temor, entendemos los miedos que hay alrededor de esto cuando escuchamos tantas noticias, pero por favor, que esta desinformación no los lleve a perder el foco y a ponerse en riesgo y asumir conductas peligrosas. Definitivamente sabemos que a veces hay retrasos a las horas de las consultas, que las EPS y las IPS pueden estar llenas y pueden demorar la atención, pero no caigamos en la automedicación y seguiremos insistiendo en este mensaje tan importante. Doctora Lee, usted mencionaba algo clave y es cómo hacer ese monitoreo en casa. Usted mencionaba aspectos claves: temperatura, oximetría y frecuencia cardíaca. Empecemos con la temperatura. ¿Cuál es el valor normal de temperatura? Y cuando estamos en casa, ¿cada cuánto tomarla? La temperatura corporal normal puede tener variaciones cercanas a 37 grados. Desde el punto de vista médico estricto, más de 38,3 se considera fiebre. Por debajo de 38,3 se considera febrícula, que es una alteración de la temperatura, pero que no es tan poderosa como para denominarla fiebre. Los pacientes de COVID leve, de los que estamos hablando, deben estar seguramente por debajo de 38,3, o sea, clasificados en el grupo de las febrículas. La temperatura idealmente debería tomarse cada 4 horas. En este grupo de monitoreo en que la persona percibe que tiene elevación de la temperatura corporal y por tanto tiene malestar general. Pero otro tema valioso, el paciente se recupera en la medida en la que descansa, en la que duerme. Entonces, durante la noche, por favor, no tomen la temperatura, no se levanten a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. A ver, voy a ver cómo tengo la oxigenación. Estamos hablando de COVID leve, diferente a aquel paciente que está hospitalizado, está monitoreado, se encuentra en una UCI, en una sala general hospitalaria, pues tiene que tener otro ritmo de control porque para eso está hospitalizado. Pero en sus casas, a pesar de lo que les digo de cada 4 horas, solo durante el día, después que se duerman, no más. Eso en cuanto a la temperatura, doctora Fernanda. Sigamos con la oximetría. ¿Cada cuánto debería tomarse cuando está en casa y cuáles son los valores normales y cuándo hay que encender las alarmas? Perfecto. Este programa tiene alcance nacional y seguro internacional en muchos casos. Entonces hay que entender la altura de la ciudad en la que cada uno se encuentra. En la ciudad de Bogotá, donde yo estoy en este momento, normal por encima de 90. Con ese valor es más que suficiente. En la medida en la que se desciende, por ejemplo, Medellín, entonces debe tener generalmente 92%. La costa, las regiones costeras, los climas a nivel del mar, usualmente 94 es el valor ideal. Ahora, existen condiciones de las personas que hacen que ese valor pueda ser diferente. En la medida en la que uno avanza en la vida, esa saturación puede ir disminuyendo y tolerarse de un modo perfecto. Entonces, en Bogotá, si una persona tiene 88% de saturación, es un valor supremamente bueno, aceptable en personas de más de 70 años. La otra condición es, si las personas tienen enfermedades de base,
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, EPOC o un asma demasiado agresiva, sus saturaciones van a estar cercanas a 88%. Los pacientes nos preguntan con frecuencia, ¿cuándo me preocupo, doctor? La respuesta es, por debajo de 85 tiene que haber una preocupación importante. Pero la oximetría requiere que el oxímetro se coloque en el dedo donde se va a evaluar, que la mano repose sobre una superficie firme sin doblar la zona del flujo de la sangre y que la oximetría se tome más o menos 1 minuto después de haber colocado el equipo para que se estabilice. Si no, los valores podrían ser erróneos. También recibo llamadas que dice, estoy saturando 75 y uno dice, no puede ser 75%, este paciente no lo vi tan mal. Y lo que sucede es que lo miden inmediatamente, se coloca. El oxímetro no se adapta y el valor es inadecuado. ¿Cada cuánto medirla? Acompáñenlo de la temperatura, mediciones cada 4 horas. Ustedes en su casa con un COVID leve o asintomático que les hayan detectado positivo la PCR, no tienen que hacer una vigilancia de cuidado intensivo todo el día con el oxímetro en el dedo. Eso es inadecuado. Clarísimo, doctora Lee, muchísimas gracias. Pregunta de Maribel Valero. ¿Por qué después de 15 días de contagio de COVID vuelve a dar gripe y qué se debe hacer? Creo que es un caso muy particular. Sí, una pregunta curiosa, correcto, pero importante para hacer una aclaración. La mayoría de las personas que manifiestan gripa de esta manera tienen otras enfermedades de base. Ahí entramos en el grupo de las comorbilidades. Esto me recuerda mucho, yo diría que la segunda consulta más frecuente que yo recibo como motivo de consulta y es, doctor, paso con gripa. Eso no existe. El paciente lo vive así, indudablemente lo vive, o lo vive porque tiene, le fluye mucho moco de la nariz, o alergias. Sí, o se siente mal, incómodo. Entonces, pueden ser fenómenos de rinitis alérgica, pueden ser asma, pueden ser algún estímulo que le genera la bronquitis de origen ambiental, laboral, por ejemplo. Pero eso no es lo que sucede con frecuencia. Entonces, no debe haber una relación, Maribel, entre la COVID y que se produzca una gripa 15 días después. De pronto tú conoces 1 o 2 casos, pero eso no es lo que sucede en la mayoría de las situaciones. Claro, o incluso podría tratarse de otros virus. Recordemos que, por supuesto, en este momento, como usted mencionaba hace unos minutos, la primera sospecha es COVID, pero recordemos que además, en este momento, que por ejemplo, como aquí en Bogotá en este momento está lloviendo tanto, se aumentan otros virus respiratorios y también puede haber contagio por otros virus respiratorios. Doctora Lee, tenemos la pregunta de Rafael Oviedo y de Dora Inés Moreno, que tiene que ver con algo muy importante y es la periodicidad de las pruebas. Rafael nos dice, yo tengo comorbilidad de base y salí positivo para COVID-19. ¿Me puedo hacer la prueba otra vez y a los cuántos días? Y Dora Inés nos pregunta relativamente lo mismo. Después de que nos sale positiva la prueba de COVID, ¿al cuánto tiempo debemos hacernos la otra prueba si nos sentimos bien? Fácil respuesta, no se la haga. Es que, exactamente. Pero esto tiene un origen en el cual probablemente el cuerpo médico, doctora Fernanda, todos tenemos la responsabilidad de en un momento dado haber inducido a un control negativo para poder uno actuar. El tema de la entrada a otros países con prueba negativa ha llevado a eso, una experiencia cortica. Hace unos 4 meses tuve un paciente español que le dio COVID y la prueba le persistió positiva en 3 ocasiones seguidas, pero él no tenía realmente actividad de COVID. Recuerden que esto es tan sensible que mide la parte genética del virus. Es decir, cualquier, comillas, cadáver de COVID o de SARS-CoV-2, que es el nombre, residuo, detecta que la enfermedad está y resulta que la persona no está enferma. Ya después se evolucionó el conocimiento médico y lo que se vio es que
2 semanas después, la persona puede regresar al trabajo, interactuar con los demás y no necesita ninguna prueba negativa para demostrar que ya se le curó la COVID, porque es una enfermedad autolimitada. Diferentes son los síntomas, doctora Fernanda. De pronto es interesante nombrar para aquellas personas que les dio COVID hace más de un mes, pero me sigo sintiendo mal. No tienen actividad del virus, pero tienen algo que se denomina COVID a largo plazo, que puede durar varios meses. Ese es otro tema. No significa, exactamente, pero no significa que puedan contagiar a otros, e incluso se han reportado casos de personas que duran con la prueba positiva durante muchísimos días, incluso meses, y no significa que estén expulsando virus y que puedan infectar a otras personas o se estén transmitiendo la infección. Doctora Lee, Silvia Sabogal pregunta, al salir positivo para COVID, súper importante, ¿así se utiliza el tapabocas, se puede infectar a los demás? Sin duda. Solo una forma didáctica de explicarlo. ¿Por qué los tapabocas se denominan N95? Porque logran una protección y un aislamiento del ingreso de cualquier tipo de partículas en un 95%. Hay otros tapabocas más tipo escafandra en el cual se logra una protección de 99%. Pero de todas maneras no existe ningún tapabocas, ninguna mascarilla que sea 100%. Ahora, así la persona usa la mascarilla bien, sea 99%, en algún instante se la va a retirar, en algún instante puede tener contacto con las mucosas y en ese momento podría infectar a la otra persona. Podría estornudar, toser, podría aerosolizar partículas y esas partículas llegar a la vía aérea de la otra persona. Entonces, protege, pero no da garantía de no contagio. Exactamente, además recordar que no basta con una sola medida de protección, todas son complementarias y entre más medidas utilicemos, pues muchísimo mejor. Por eso insistimos tanto, tapabocas, distancia, buena ventilación, lavado de manos, disminuir el número de contactos. Doctora Lee, se lo advertía, el tiempo aquí vuela. Quiero que le recuerde a todas las personas que están conectadas en este momento señales de alarma. Si yo estoy en casa y definitivamente se presentan ciertos signos, debo acudir inmediatamente, porque aquí la consulta temprana también es vital. Muchos se quedan esperando a ver si eso que me recomendaron me hace efecto o esperemos otro poquito a ver qué va a pasar y aquí no podemos tampoco jugar ni darle tiempo a que el virus de pronto tome ventaja. Bueno, pienso que en orden de importancia, la parte objetiva que uno podría indicarle a todos los que están viendo este video son, primero, la saturación de oxígeno. Entonces, si una persona tiene menos de 85% de saturación con las condiciones que dije, y eso es lo que hago con mis pacientes, les digo, necesito una radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax me va a determinar qué tanto el COVID está infiltrando el pulmón. Y de esa manera yo voy a poder entender o predecir la severidad de lo que podría venir. En ocasiones, cuando en la radiografía salen escasos infiltrados, yo digo, tengo tiempo todavía y puedo monitorizar y regresar a la casa y utilizar la medicación que aplique en cada situación. El segundo punto es el ahogo. Si yo tengo muchísima disnea, ahogo, fatiga, dificultad respiratoria, tengo que ir a un servicio de urgencia a recibir valoración. Porque la intubación oportuna, sé que esto puede dar un temor a las personas que estén conectadas, pero intubar oportunamente en cuidado intensivo, ventilar de forma oportuna, salva vidas. Lo que a veces lleva a que las personas fallezcan de COVID es definitivamente el retraso de la intubación y la ventilación mecánica, que es el verdadero tratamiento. Hay otras cosas asociadas que podrían ser necesario vigilar. Si alguien tiene la piel demasiado fría, si tiene disminución de la diuresis, de la orina, o si tiene disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 50 o por encima de 120, ya indica que debería ir a un servicio de urgencias.
Doctora Lee, muchísimas gracias. Un mensaje muy claro. También estar atentos a estas señales de alarma. Oximetría por debajo de 85% cuando hay una sensación de ahogo. Y en definitiva, cuando las personas ven que en lugar de evolucionar a la mejoría hay un deterioro, por favor consultar. Y aquí yo me uno un llamado final y es, no se queden esperando resultados de pruebas. Muchos dicen, pero es que yo no sé si soy COVID positivo o no. Tratamos pacientes y no pruebas. Siempre el ahogo va a ser una señal de alarma, sea COVID o sea por otra razón. Doctora Lee, siempre bienvenido y creo que vamos a tener que abrir este espacio nuevamente porque nos quedan muchas preguntas. A todos los que no alcanzamos a contestarles, lo haremos a través de nuestra plataforma de Facebook. Doctor Ali, gracias infinitas. Saludos, muy gentiles. Y gracias a las más de 2.500 personas que se conectaron. Ya saben, aquí tenemos una cita todos los jueves, numeral Doctora en Casa. No bajemos la guardia.